AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Muy buenas tardes, amables amigos y amigas televidentes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a su programa Visión Social Globalizada. Muchas gracias, de verdad que sí, por el favor de la sintonía, el privilegio de su atención. Nosotros encantados de estar aquí para ustedes y llevarles, pues, como cada semana, contenido interesante, contenido relevante, contenido motivador. El camarada Ignacio Hernández se encuentra cumpliendo otros compromisos, pero como usualmente me tendrán a mí, su camarada, su compadre, su amigo de siempre, Janoy Sosa, al pie del cañón con el interés de cumplir esta misión, de, como les decía hace un momentito, traerles contenido importante e interesante para ustedes y sus familias. Hoy, jueves 14 de julio, señores. El año va a toda velocidad, el tiempo nos lleva como caña para el ingenio. Hoy vivimos una tarde lluviosa, pero calurosa. Mire qué contraste, ¿no? Las lluvias han arreciado, ha estado lloviendo la última semana, sin embargo, el calor intenso del verano parece no haber amainado. Ahora con el componente del polvo del Sahara, que aunque es algo que es necesario, ¿no?, tiene sus implicaciones positivas, también resulta bastante incómodo para algunas personas. De hecho, el Ministerio de Salud Pública, en una de sus publicaciones esta semana, advierte a toda la población de tomar precauciones. Individuos que tengan padecimientos de las vías respiratorias, personas con situaciones relacionadas con alergias, rinitis, pueden verse seriamente afectados por esta situación con el polvo del Sahara, que es algo que vemos todos los años y para lo cual pues debemos estar preparados. Hoy quiero conversar con ustedes sobre algunos aspectos, ¿no?, aprovechando que estamos solos y que tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios en cualquier parte que se encuentren de ese lado del ordenador, sobre una serie de aspectos que forman parte de la cotidianidad del dominicano en estos días. Quiero comenzar, así como nota al margen, comentar especialmente para los más jóvenes un hecho que se conmemora el día de hoy y que es importante recordarlo, especialmente para aquellos que no vivieron esa época. Yo viví parte de ella, y es el 20 aniversario de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, quizás la figura más influyente, la figura política más influyente del siglo pasado, después de Rafael Trujillo, el dictador Rafael Trujillo, el dominicano que más veces ha gobernado este país después de Trujillo. Fue presidente unas 7 veces, al menos 5 de las cuales, 6 de las cuales fueron constitucionales. Fue presidente del 60 al 62, después de que sale del poder Negro Trujillo, y sobre todo ese año tan convulso que fue 1961, después del ajusticiamiento de Trujillo, logró mantenerse en el poder hasta 1962, tuvo que salir corriendo en noviembre de 1962 y saltar el muro de la Anunciatura para conseguir un salvoconducto hasta Puerto Rico. Se salvó, como dicen en buen dominicano, a tablita de ser sindicado en la conspiración para asesinar al tirano, para ajusticiar, porque más que un asesinato fue un ajusticiamiento luego de 30 años de gobierno violento y corrupto.
Bueno, para regresar en el año 1966 y ganar la presidencia, ganar 3 periodos presidenciales consecutivos, 1966, 1970, 1970, 1974, 1974, 1978. Luego de esto regresa al poder en el año 1986, luego de 8 años de gobierno del PRD, y se queda en el poder por 3 periodos más, 1986, 1990, 1990, 1994 y 1994, 1996. Ese periodo fue tronchado en 2 años, producto de un acuerdo que se firma con la oposición a raíz de serias acusaciones demostradas en muchos casos de fraude. Balaguer es sin duda una figura que levanta pasiones tanto a favor de su imagen como en contra, que tiene personas que le admiran y personas que fueron sus detractores. La violencia, la persecución política que fue característica de sus gobiernos, especialmente en aquellos llamados 12 años, los asesinatos de Gregorio García Castro, los asesinatos de Amin Abel Hasbún, el asesinato de Orlando Martínez, especialmente ese, que es uno de los más recordados debido a el libro que escribe Balaguer después, que se llama Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, que en 1987 Balaguer dice que en la página, creo que la página 325, si mal no recuerdo, habla de que una persona que por razones de edad estaba destinado a sobrevivirle, tenía la encomienda de un tiempo después de su muerte, un tiempo no revelado después de su muerte, nunca especificó, iba a explicar, iba a revelar quién fue el culpable, el autor intelectual del asesinato de Orlando Martínez. Una de esas ridiculeces que ocurre solamente en República Dominicana. Porque en aquel momento, si él sabía quién había cometido el hecho, un hecho que ocurrió en su administración, Orlando Martínez es asesinado 17 de marzo de 1975. Fue el tercer periodo presidencial de Joaquín Balaguer de aquellos 12 años que estaba llamado a concluir en 1978. Balaguer tenía toda responsabilidad, la responsabilidad moral, pero también la responsabilidad penal de ser llamado para explicar quién había sido, quién o quiénes habían sido los autores de ese horrendo hecho. Aparte de esto, otras situaciones que se dieron, por ejemplo, en las elecciones de 1974. Yo nada de esto lo viví, yo nací en los años 80, ¿no? Pero en las investigaciones históricas que uno hace, la educación que recibe en la universidad, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en la época en la que estudié todavía era un centro de debate ideológico importante. Así que se comentaba bastante esto y se animaba a la juventud de aquella época a estudiar, a investigar sobre este tipo de situaciones. Y esto que ocurrió en 1974, cuando los militares salieron con cintas rojas en los fusiles en medio de una elección bastante caldeada, que llevó a la oposición a retirarse de la contienda electoral, producto de la presión que existía y de que no habían garantías de su seguridad debido a el apoyo que tenía Joaquín Balaguer de las Fuerzas Armadas, los asesinatos, como ya mencionaba, la crisis económica de los años 90, sobre todo esa crisis económica del año 90, 91 y 92, que los detractores de Joaquín Balaguer señalan que fue producto de la corrupción imperante, sobre todo en los 4 años, el cuatrenio 1986 a 1990. Otros dicen, los admiradores, los seguidores de Joaquín Balaguer, hablan de que fue el salvador de aquella crisis, sobre todo luego de una controvertida reforma fiscal en el año 91, que supuestamente revitalizó la economía y cuyos efectos, según algunos analistas, comienzan a verse a partir del cuatrenio 96-2000. Y se dice en ese sentido que
Leonel Fernández, ese fue el primer gobierno de Leonel Fernández, que Leonel Fernández disfrutó de la revitalización de la economía, que fue resultado de las medidas de austeridad que tomó Joaquín Balaguer en su momento. Entonces, como decía, es una figura que resalta, que provoca grandes pasiones en una u otra dirección. Muere el día 14 de julio del año 2002. Recuerdo todavía muy claramente que provocó que mucha gente saliera a la calle. Su entierro duró unas 12 horas, solamente el trayecto hasta el cementerio duró unas 12 horas. Mucha gente compungida, mucha gente dolida. Fue el último de los líderes políticos mesiánicos del siglo XX en morir. Peña Gómez muere en el año 98, Jacobo muere unos años antes, Juan Bosch, si mal no recuerdo, murió en el año 2000 o 2001, si Balaguer fue el último de ellos, muere a los 95 años de edad, hoy habría tenido unos 115, 116 años de haber estado vivo, pero ciertamente una de las figuras que marcaron la historia reciente de la República Dominicana. Hay quien lo señala como el padre del Estado moderno dominicano. Unos dicen que fue Trujillo, unos dicen que Trujillo fue el abuelo y que Balaguer fue el padre. Muchas de sus prácticas en la administración pública todavía continúan vigentes. Su legado es bastante controversial, especialmente en lo que tiene que ver con su legado político, lo que pasó con el Partido Reformista después de su partida, que ya en la época, con Balaguer vivo, el Partido Reformista pasa a ser una tercera fuerza. Balaguer reivindicó la visión que la gente tenía, la visión política que la gente tenía de las terceras fuerzas, sobre todo en elecciones de dos vueltas. En elecciones de dos vueltas, las terceras fuerzas resultan ser decisivas, pero a la vez el hecho de convertir el Partido Reformista en una tercera fuerza lo convirtió entonces en un partido bisagra, un partido que servía para llevar a otro partido al poder y entonces negociar posiciones, negociar prebendas, prerrogativas que le eran concedidas desde el poder. El Partido Reformista, ciertamente el papel que ha jugado después de Balaguer ha sido el de simplemente contribuir para que otro llegue al poder, ha sido el de mantenerse cercano a quienes han administrado el presupuesto de la nación. Sus líderes aparentemente perdieron la vocación de poder y bueno, el Partido Reformista no ha vuelto a ser un partido competidor después del año 1994 para acá. Ya en el año 96, cuando llega Leonel Fernández a la presidencia, llega a partir de la conformación de un llamado Frente Patriótico, que fue una coalición. Y esto fue extraño, porque fueron dos partidos que ideológicamente eran diametralmente opuestos. Un partido con una visión social cristiana, conservadora, y un partido de liberación nacional, como era el PLD, pues se unen, ¿no? Se coalicionan para cerrar el paso a un partido de vocación de izquierda, un partido socialdemócrata que representaba el PRD del momento. Ya el Partido Reformista no tenía vocación de primera fuerza, ya para ese momento, después del fraude electoral denunciado en el año 1994, perdió bastante poder, hubo bastantes conflictos, extinciones, y entonces para 1996 no es una fuerza política primaria con vocación de poder, pero sí con toda capacidad, y así lo demostró, de contribuir o decidir quién iba a regir los destinos de la nación. Luego de esto, pues asistimos a un escenario político totalmente diferente, incluso luego del año 2000, cuando gana Hipólito Mejía la presidencia de la República. Hipólito Mejía gobernó muy cercano a Balaguer. Hipólito Mejía, antes de tomar decisiones importantes, consultaba a Balaguer, se reunían con mucha frecuencia, a eso que Hipólito Mejía llamaba amarrar la chiva, ¿no? Que no era más
que buscar la asesoría, la consultoría del doctor Joaquín Balaguer antes de tomar decisiones importantes, especialmente aquellas que tenían que ver con reformas fiscales. Así que importante recordar figuras cimeras, figuras mesiánicas como la del doctor Joaquín Balaguer, sea usted de sus admiradores y seguidores, sea usted de sus detractores, es importante recordarlo porque ha sido una pieza clave, sobre todo en la historia reciente de la República Dominicana. Con esto concluimos el primer segmento de este programa. Con la anuencia de ustedes, nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos en breve. Señor director. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Misión cumplida. La sexta graduación nacional de técnicos y maestros técnicos de Infotep fue un rotundo éxito. El Infotep y las industrias dominicanas contamos con ustedes. Que nuestra voz se escuche fuerte y contundente diciéndole al resto del mundo que la República Dominicana está cambiando y se encuentra lista para acelerar el motor del desarrollo dominicano. Salve, graduando de todo el país. Bienvenido al nuevo mundo que les trae sus capacitaciones. Infotep, capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Amables amigos y amigas televidentes, estamos de vuelta en esta edición de hoy, jueves 14 de julio del 2022, de su programa Visión Social Globalizada. Hoy, otro aspecto de lo que quiero comentar, porque está llamando bastante la atención, es la situación relacionada con el COVID-19. Esta semana hay una advertencia de varias organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, sobre el incremento de muertes por COVID
en Latinoamérica y muy específicamente en el caso de Sudamérica. Se habla de un incremento de un 14% en las muertes por COVID. Pero, ¿cuál es la situación del COVID en República Dominicana? Si el señor director tiene por favor, la muestra del reporte del Ministerio de Salud Pública, nos habla de que tenemos en la actualidad, este es el boletín, este es el resumen, eso que ven en pantalla, es el resumen del boletín 847 del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, y nos dice que tenemos unas 1.155 camas hospitalarias dispuestas para el COVID-19, de las cuales hay 55 en uso, es decir, apenas ahí tenemos 1.100 disponibles, apenas un 5% de ocupación. Hay unas 253 unidades de cuidados intensivos, hay solo 8 en uso, unas 245 disponibles para un 3% de ocupación. Hay unos 242 ventiladores, 11 en uso, 231 disponibles. Es decir, en este caso, las cifras desde esa perspectiva no son tan preocupantes, aunque sí hay una preocupación por el incremento de los casos de COVID. No sé si el señor director tiene por ahí la cantidad de casos activos de COVID-19. ¿Lo tiene? A ver. Bueno, en lo que ellos lo buscan, de todos modos, podemos ver, voy a buscar acá, este es el reporte. No sé qué está pasando, señor director, pero hemos tenido dificultad para encontrar los boletines. Por ejemplo, tengo a mano acá el 846, que lo encontré en Twitter, porque entré a la página del Ministerio, a la página del Servicio Nacional de Salud, y no pude encontrarlos, pero a juzgar por lo que encuentro acá en el boletín, nos está hablando de este es el día 12, hace 2 días, teníamos unos 4.383 casos de COVID activos. El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud continúan alertando a la población con relación al uso de las mascarillas, el mantenimiento del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos para reducir las posibilidades de contagio. Ya también se habla de la nueva variante del COVID, que se dice que es incluso más contagiosa que la variante Omicron, que está en el país. Ya se han registrado, según informaciones que se han publicado en diferentes medios, ya se han registrado casos de esta nueva variante. ¿Qué está pasando con la población? ¿Qué estamos viendo? Y esto también resulta preocupante. Ha habido una situación, una respuesta, yo diría que en cierto modo poco responsable de parte de la población, que ha significado, se ha representado a través de un descuido con relación a las medidas de protección de ellos mismos y de sus familiares. Continuamos viendo los teteos, ¿no? Los famosos teteos que se popularizaron muchísimo en el 2020, que el Estado, no hubo forma de que el Estado pudiera detener, eliminar la práctica, incluso en los momentos en que habían toques de queda más agresivos. Continuamos con estas fiestas clandestinas que resultaron en miles de contagios. Eventos de masa, conciertos. Hemos visto en la población en general un abandono del uso de las mascarillas. Hemos visto en la población en general una despreocupación por las medidas de higiene, lo cual a su vez entonces resulta en más y más contagios. Es importante resaltar, no queremos con esto alarmar a la población. Entendemos que, y así se ha demostrado, el COVID tiene una baja tasa de mortalidad. Solamente se registran casos de mortalidad dentro de la población con condiciones especiales.
llámese individuos inmunodeprimidos, individuos con condiciones de salud especial, enfermedades crónicas y catastróficas, y nos referimos concretamente a deficiencias cardiorrespiratorias, nos referimos a pacientes hipertensos, nos referimos a pacientes diabéticos, en los cuales pues esta enfermedad tiene un impacto pues mucho mayor. La población en general, que es entre comillas sana, es decir, que no padece enfermedades como las anteriormente citadas, pues no, aunque pueda golpearle duramente la enfermedad, el riesgo de mortalidad es mucho menor. Pero también es importante resaltar lo siguiente. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 30% de la población dominicana es diabético o hipertenso. Y dentro de ese 30%, de esa franja de ese 30%, un porcentaje importante de la población es ambas cosas, es diabético e hipertenso. Lo que quiere decir, entonces, que si nos descuidamos, el COVID podría tener un impacto en términos de riesgo de mortalidad bastante alto. Si nos descuidamos, si bajamos la guardia frente a lo que el COVID representa, podríamos tener muchos casos, un incremento importante de casos de mortalidad por COVID, porque un alto porcentaje de nuestra población tiene padecimientos que los hacen susceptibles de verse seriamente afectados por el COVID. Otro elemento también que es importante resaltar es que un alto porcentaje de los pacientes sobrevivientes de COVID quedan en términos cardiorrespiratorios comprometidos, es decir, su capacidad pulmonar queda comprometida. He escuchado de casos de pacientes que han quedado incluso con un 30% de su capacidad pulmonar comprometida luego de haber padecido COVID. Ya también entendemos, ya hay pruebas, evidencias claras de que el COVID repite. Así que un paciente que ya le dio COVID y que quedó comprometida su capacidad cardiorrespiratoria, pues tiene mayores probabilidades de que en una recaída o que al verse afectado por una nueva variante del COVID, entonces ver su salud seriamente deteriorada, incluso más que la primera vez, o verse con riesgo de morir. Entonces, el COVID es algo para tomar en serio. El COVID es algo no es algo para que bajemos la guardia. Y las autoridades, yo entiendo que van a tener que no solo continuar con esta política de información a la ciudadanía, sino quizás tomar algunas otras medidas. Yo creo que debe de intensificarse, ¿no?, el nivel de información para que la gente, para continuar ese llamado de atención, para que la gente se cuide más. No sé bajo qué criterios se están desarrollando actividades masivas, como por ejemplo conciertos artísticos que se han llevado a cabo en las últimas semanas en la República Dominicana. No sé cuáles han sido los criterios de seguridad, de bioseguridad que se han puesto en marcha para evitar contagios, pero ciertamente lo que estamos viendo es un incremento en la cantidad de contagios, no así en la mortalidad, en los índices de mortalidad del COVID, pero un incremento importante en los niveles de positividad que debemos mantener en cuenta y, por ende, como decía, seguir impulsando medidas de protección para la población. Entonces, desde aquí, desde Visión Social Globalizada, hacemos el llamado, ciudadano, ciudadana, no importa la edad, no importa su condición actual de salud, cuídese, lávese las manos constantemente, use sus mascarillas, especialmente cuando va a lugares muy concurridos, respete el distanciamiento social. El COVID, desde la primera variante que llegó a nuestro país, es altamente contagioso. Las variantes subsecuentes que han llegado son más contagiosas que la primera.
La variante que recientemente se dice que llegó al país es más contagiosa que la variante Omicron. Así que por favor, cuídese, lávese las manos, respete el distanciamiento social, use sus mascarillas. Si no es necesario, no vaya a lugares concurridos. Podemos evitar ir a conciertos, ir a parties, ir a teteos. Podemos, si vamos a compartir con amigos, hacerlo en grupos reducidos, teniendo en cuenta todas estas medidas. Porque si bien es cierto que el riesgo de mortalidad es mucho más alto en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes cardiópatas, pacientes diabéticos, pacientes con disfunciones o discapacidades renales, también es cierto que no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar. Y son muchos los casos de pacientes que, si bien es cierto que no mueren de COVID o no se ven en condición grave, se la ven en situación difícil, con serias dificultades para respirar y que después requieren procesos de recuperación más altos. Algo también que quiero resaltar antes de irnos a la pausa, señor director, sobre el COVID. Hemos encontrado, como ustedes saben, yo soy psicólogo clínico, ejerzo tanto en el sector privado, mi práctica privada, como también en el sector público. Y he recibido en mi consulta en el último año una gran cantidad de pacientes que han sido sobrevivientes de COVID. Y en un momento pensé que era únicamente yo, pero al comentarlo con otros colegas, luego hacer las investigaciones correspondientes, confirmé que existe una correlación importante entre el padecimiento de COVID con el consecuente tratamiento y luego entonces el padecimiento de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en los procesos de recuperación. Algo que todavía está en debate en la comunidad médica y de salud mental en sentido general es qué tanto los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de COVID pueden tener un impacto en la generación de estados de ansiedad posteriores al tratamiento. Como sabemos, parte del tratamiento para COVID puede integrar el uso de medicamentos basados en cortisol y en epinefrina para poder reactivar el sistema cardiorrespiratorio que se ve seriamente golpeado una vez que se padece COVID. Ese efecto del cortisol, como ustedes saben, el cortisol es la hormona de la alerta, es la hormona de la vigilia. Nuestros niveles de cortisol, para que tengan una idea más avanzada, más acabada, nuestros niveles de cortisol se supone que se disparan a partir de las 5 o 6 de la mañana, lo cual nos permite levantarnos. Van aumentando durante el día y llegan a un pico alrededor de la tarde, de 2, 3 de la tarde, pero luego al llegar la noche van bajando y alrededor de las 10 de la noche pues están en su nivel más bajo para que podamos dormir. Entonces, al ser medicados con cortisol, estos pacientes pues tienen estados de vigilia más prolongados y más intensos, caen en una condición de hipervigilancia, ¿no? Se utilizan para poder, como decía, reactivar el sistema respiratorio después de haber padecido COVID. Así que hay muchos pacientes que después de estos tratamientos, no solamente por el impacto del COVID en el organismo, sino por el uso del medicamento, tienden a padecer ansiedad y estrés, del cual no tienen explicación una vez que ha terminado el tratamiento, y cuando llegan a nuestras consultas, entonces a raíz de la evaluación psicológica lo determinamos. Así que a cuidarse del COVID, por favor, amables amigos y amigas televidentes, ciudadanos y ciudadanas. Luego de esto, con su anuencia, con su permiso, nos vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos en breve. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Misión cumplida. La 6ª Graduación Nacional de Técnicos y Maestros Técnicos de Infotep fue un rotundo éxito. El Infotep
y las industrias dominicanas contamos con ustedes. Que nuestra voz se escuche fuerte y contundente diciéndole al resto del mundo que la República Dominicana está cambiando y se encuentra lista para acelerar el motor del desarrollo dominicano. Salve, graduando de todo el país. Bienvenido al nuevo mundo que les trae sus capacitaciones. Infotep, capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Apreciados amigos y amigas televidentes, estamos de vuelta en esta edición de su programa Visión Social Globalizada. Antes de la pausa, conversamos un poquito acerca del incremento en la positividad del COVID-19. Y casi al finalizar el segmento les comentaba un poquito acerca de algo que hemos detectado y que actualmente estamos estudiando para fines de confirmación, y es relacionado a la correlación existente entre el padecimiento y consecuente tratamiento de COVID-19 y el padecimiento de estrés agudo o ansiedad generalizada en etapas de recuperación en pacientes. Y alguien me preguntaba, me pedía que pues explicara un poquito más sobre esta parte, porque les señalaba, les indicaba la relación del cortisol, su funcionamiento en el organismo. Bueno, les explico. El cortisol, les indicaba anteriormente, es la hormona de la hormona de la vigilia. Tiene muchas funciones, ¿no? Es la hormona de la vigilia. Nos ayuda a despertarnos y su disminución nos ayuda a dormir. Cuando una persona cae en estado de ansiedad, automáticamente su sistema comienza a generar, a incrementar la concentración de cortisol en el torrente sanguíneo. Eso hace que la persona en estado de ansiedad se mantenga en estado de hipervigilancia. Es muy fácil caer en estado de ansiedad. Nuestro cerebro necesita mucho oxígeno, requiere mucho oxígeno. Fíjense que podemos vivir un par de días sin tomar agua, podemos vivir semanas sin comer, pero no podemos pasar de 5 minutos, 4 minutos sin respirar, ¿no? Nuestro cerebro requiere mucho oxígeno. Después de un par de minutos sin respirar ya comienza a haber muerte cerebral. Así que cuando nuestro cerebro detecta que nuestra saturación de oxígeno es baja, inmediatamente manda una alarma. Esa alarma, nuestro organismo la traduce como miedo, y el miedo es la base de la ansiedad. Bueno, inmediatamente caemos en estado de ansiedad, pues comenzamos a producir cortisol. Los niveles de cortisol se incrementan, caemos en un estado de hipervigilancia, y eso es lo que entonces nos quita el sueño. Fíjense que nadie
que se encuentra muy preocupado puede dormir o puede dormir bien. Tiene dificultades para iniciar, tiene dificultades para mantener el sueño una vez iniciado. ¿Qué pasa? Como una persona que se ve afectada de COVID ve precisamente su sistema respiratorio afectado, COVID es una enfermedad respiratoria, entonces, primero, por un lado, los niveles de oxígeno en sangre, la saturación de oxígeno en sangre se reduce dramáticamente porque la persona tiene dificultades para respirar, primero. Al reducirse los niveles de oxígeno y verse comprometida la capacidad respiratoria, significa que su sistema respiratorio, sus pulmones, se ven sobrecargados. La persona tiene que hacer más esfuerzo para respirar y eso consecuentemente entonces genera una depresión de su sistema respiratorio. Para esto se requieren medicamentos que reactiven ese sistema respiratorio para que el individuo pueda volver a respirar cómodamente y pueda concentrar el nivel de oxígeno que necesita para funcionar adecuadamente. Muchas veces entonces los especialistas, los neumólogos, los epidemiólogos, los especialistas que tratan este tipo de situaciones se ven en la necesidad de utilizar medicamentos muy fuertes para reactivar ese sistema cardiorrespiratorio. Eso deja su secuela en la sangre. Entonces, cuando una persona se recupera de COVID, especialmente estos que se han visto en cuidados intensivos o que han tenido que ser medicados con medicación de gran intensidad, se enfrentan a dos situaciones. Situación 1, el trauma que deja la enfermedad. Verse cerca de la muerte representa un trauma bastante intenso y hoy sabemos, gracias al desarrollo de las neurociencias, que los traumas generan transformaciones incluso morfológicas, es decir, en la forma del cerebro, que se quedan ahí si no son debidamente manejadas. Una. Y segundo, entonces, el efecto de esa medicación en el organismo. Por eso, muchos de estos pacientes en los procesos de recuperación comienzan a tener síntomas como que no pueden dormir, como que tienen dificultades para comer, comienzan a tener cambios fisiológicos importantes como estreñimiento o diarrea. En el caso de las mujeres, tener problemas con la menstruación, amenorrea, dismenorrea, etc. Comienzan a presentar dolor en la espalda, dolor en el cuello, estados de tensión muy prolongados. Ellos dicen, pero si he estado en mi casa descansando, si ya no tengo síntomas de COVID, si no tengo ningún problema que a la vista me esté provocando esta situación de tensión, ¿de dónde proviene? Parte de lo que hemos encontrado entonces al estudiar estos casos, al tratar a estos pacientes, es la relación existente entre el padecimiento del COVID y la medicación utilizada con la situación de ansiedad que se genera después. Por eso repito, a cuidarse del COVID, amigos, amigas televidentes. Otro aspecto que quiero tratar en este último segmento, y esto va a ser objeto de mucha discusión en entregas posteriores de este programa, porque es un tema que a mí me resulta apasionante y un tema sobre el cual la población tiene que ser educada por un lado y escuchada por el otro, y es el tema de la educación en República Dominicana. Recientemente, esta semana que concluye, esta semana se están impartiendo las pruebas nacionales. 100,000 estudiantes fueron a tomar pruebas nacionales. Pruebas nacionales que no se impartían desde el año 2019, si hubo 2 años, digamos que perdidos. El 2020 y el 2021, como todos sabemos, por el tema de la pandemia y la crisis que generó el COVID-19. Pero además 2 años en que los niveles de educación se deterioraron y diferentes organizaciones internacionales y nacionales hablan de un retroceso de 10 años en la calidad de la educación en países como la República Dominicana. Lo que representó la pandemia del COVID para la calidad de la educación de República Dominicana fue catastrófico. Ustedes saben que la República Dominicana había registrado ciertos avances lentos y yo diría que en cierto modo escasos, porque aquí
erróneamente se manejó el término de revolución educativa y fue un eslogan del gobierno pasado. Repito, yo no critico gobiernos, yo critico sistemas. Y yo creo que fue muy mal manejado el eslogan de revolución educativa, porque la revolución implica cambios intempestivos en un sistema determinado. Sin embargo, la educación es procesual. En la educación se va paso por paso. Pequeños cambios que se van haciendo a lo largo de mucho tiempo y que entonces generan cambios importantes, pero toman tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente se hizo la idea de que la educación dominicana, a partir del 4%, que comienza a aplicarse desde el año 2013, 2014, y resulta que no se han visto esos cambios. Y se entiende entonces que ha sido un fracaso. Si bien es cierto que no podemos decir que ha sido un fracaso, han habido cambios positivos. También es cierto que no hemos avanzado al ritmo que esperábamos y peor aún con el golpe recibido por la pandemia del COVID. Entonces se habla de una reducción en la calidad de la educación de unos 10 años, producto de que muchos estudiantes no pudieron tener acceso a las plataformas que se utilizaron para impartir docencia, radio, televisión, internet, etcétera, que muchos estudiantes no pudieron adaptarse a este nuevo modelo de enseñanza, que muchas familias no estaban preparadas para poder acompañar a sus hijos en este proceso de enseñanza que exigía la crisis, la pandemia del COVID, ¿no? Y entonces, pues resulta que no pudieron alcanzarse los objetivos en términos de calidad que se habían propuesto. Y yo creo que ni siquiera paliamos la crisis. Ni siquiera sirvió como paliativo. Bueno, había que hacer algo y se hizo. Bueno, entonces, hoy día vamos a pruebas nacionales. Después de 2 años que nos impartía, después de 2 años de una crisis de COVID-19 que implicó la impartición de clases virtuales y luego semipresenciales hasta hace muy poco tiempo. En su momento, la ADP se negó a aceptar, se manifestó abiertamente en contra de la impartición de las pruebas nacionales. Entendían que no había nada que evaluar, entendía que las pruebas nacionales iban a servir simplemente de frustración para educandos y educadores. Entendía que en cierto modo no había calidad moral de parte de las autoridades que encabezan el Ministerio de Educación, ni para evaluar a estos estudiantes, porque ¿qué se iba a decir de ellos una vez reprobaran? No hemos visto los resultados, pero lo que se espera ciertamente no es muy halagüeño. Y entonces manifestó su oposición, ¿no? Incluso el AMPROTEP, la Asociación de Técnicos de Educación, se manifestó en contra. Decían que iban de acuerdo, en consonancia con lo que planteaba la ADP, de que no se impartieran pruebas nacionales este año, porque los estudiantes no estaban preparados, porque no existía la infraestructura, por el tema de la aglomeración de muchos estudiantes para tomar estas pruebas, que esto podía representar la posibilidad del incremento de contagio. Bueno, múltiples razones. El Ministerio de Educación insistía en la impartición de la prueba y entendía que definitivamente había que hacerlo porque se había impartido docencia y que en tal sentido pues había la posibilidad de que los estudiantes pues manifestaran, demostraran cierto nivel de aprovechamiento y entonces siguieron adelante con el proceso. En última instancia, ambos grupos se reunieron y llegaron a acuerdos en este sentido y bueno, se han estado impartiendo las pruebas nacionales. ¿Cuáles van a ser los resultados? No lo sabemos. ¿Cuál es la expectativa que existe? E incluso un buen amigo, que es un funcionario del Ministerio de Educación, me dijo, mira, lo que se espera no es mucho. Esto había que hacerlo porque había que hacerlo, porque si no se hacía, entonces esto iba a dar pie a críticas muy cruentas de parte de la oposición porque no se habían hecho. Y sabíamos que entonces íbamos a ser seriamente criticados. Si se hacían, bueno, pues entonces que nos critiquen por hacerlo, más que por no hacerlo. Pero lo que esperamos, la expectativa que tenemos no es muy alta. La postura de organismos
como Educa, la postura de organismos como la Alianza por la Educación Dominicana, la postura de algunos otros grupos de la sociedad civil, era incluso de la misma ADP, era de que las pruebas nacionales se llevaran a cabo con fines diagnósticos. Y a mí me gusta la idea, no que sirvieran para aprobar o reprobar a un estudiante, sino que sirvieran para entender dónde había sido más duramente golpeada la calidad de la educación debido a la crisis de la pandemia, la crisis generalizada por la pandemia. Y entonces a partir de ahí que el año siguiente se hicieran los ajustes correspondientes. Pero aparentemente esa no fue la idea con que se desarrolló, con que se está desarrollando la impartición de las pruebas. Es doloroso ver los resultados que arrojan pruebas a las cuales han sido sometidos estudiantes de República Dominicana en comparación con estudiantes del mundo e incluso de la misma región. Por ejemplo, el caso más emblemático es la prueba PISA, que es una prueba organizada por la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que es el programa de evaluación, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés. Esta prueba se realiza cada 3 años. La última fue desarrollada en el año 2018. Se suponía que se aplicaría la siguiente en el año 2021, pero como ustedes saben, debido al tema de la pandemia, no se llevó a cabo. Esta prueba mide estudiantes de 15 años. La última que se realizó midió estudiantes de 15 años de 79 países en básicamente 3 renglones: lectura, ciencias y matemáticas. Es decir, lectura, gramática, ciencias y matemáticas. 79 países fueron evaluados y República Dominicana obtuvo entre los peores lugares. La prueba mide de 0 a 30 las aptitudes y el aprovechamiento de estudiantes de 15 años en estos 3 renglones de 0 a 30 puntos. En el caso de matemáticas, en República Dominicana, la puntuación promedio fue, de estudiantes dominicanos, la puntuación promedio fue de 14, de 30, menos del 50%. En el caso de ciencias, fue de rondando el 16% en promedio, un poquito más del 50%. Y en el caso de gramática, que fue donde nos fue un poquito mejor, fue rondando el 17, casi 18%, lo cual fue un poquito por encima igual del 50%. La prueba igualmente mide estudiantes tanto del sector público como del sector privado. Y debo decir que es importante señalar esto porque muchos padres invierten muchísimo dinero en educación para sus hijos, entendiendo que los colegios privados están supuestos a proveer mejor educación que las escuelas públicas. Y vea usted los resultados, las diferencias no fueron significativas. Ciertamente, los estudiantes del sector privado quedaron por encima, pero ligeramente por encima. En el caso, por ejemplo, de matemáticas, los estudiantes del sector público quedaron con 14%, los estudiantes del sector privado quedaron con 15 y pico por ciento. En el caso de ciencias, también la diferencia fue más o menos de un punto porcentual. Me está haciendo el señor director más señas que un tráfico porque aparentemente ya se nos fue el tiempo. Amables amigos y amigas televidentes, el tiempo en televisión es un tirano. Más adelante continuaremos comentando sobre el tema de la educación en República Dominicana. Es un tema interesantísimo, pero hoy hasta aquí nos trajo el tren. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Gracias por el favor de su atención, por el privilegio de su sintonía y nos vemos en una próxima entrega de su programa Visión Social Globalizada. Un abrazo a todos y bendiciones. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presentó